Ok, entonces, ahora voy a presentarles el tutorial de cómo hacer el muñequito de Lego paso a paso. Ok, entonces, primero necesitamos tener el muñequito de Lego para ir viendo nuestras referencias e ir encontrando la información necesaria para su trazo. Yo previamente lo que hice fue analizar el muñequito de Lego y hice algunos ensayos. Primero analizar sobre todo sus proporciones para entender esas proporciones y poder replicarlas en tres dimensiones. Entonces, una vez entendidas esas proporciones, ustedes lo pueden hacer en vista frontal, es mucho más sencillo, es como el ejercicio que hicimos de los objetos, donde encontramos las líneas de construcción en la vista frontal. Entonces, una vez teniendo ese entendimiento, como podrán ver, hice algunas pruebas primero, eh, empezamos a construir nuestro muñequito de Lego y como habíamos mencionado, la parte principal, el cuerpo principal, donde vamos a construir todo, va a ser este, esta figura central. Entonces trazamos una vertical para buscar esa geometría que será el pecho de mi muñequito. ¿Ok? Y una vez teniendo esta altura, lo que voy a hacer es buscar la profundidad, siempre pensando en que tendrá que estar fugado. Y esta cajita será la base para ir construyendo todo el muñeco. Entonces, lo importante aquí es entender que estas líneas, tanto esta línea como esta línea, son las que se van hacia el punto de fuga y es las que nos van a permitir construir el muñeco en todas esas líneas. Esa línea va a guiar la orientación de todas las demás piezas. Entonces, lo primero que podemos ver es que esta cajita de en medio tiene una ligera inclinación. Entonces la vamos a buscar más o menos a ojo. Me puedo dar cuenta que viene de aquí a acá. Ok. Y luego del otro lado también lo vamos a replicar de aquí a acá. Ahí está. Y lo que hacemos es proyectar esta distancia hacia atrás. Como les dije, esta línea la vamos a trazar todas que sean paralelas pero yendo hacia el punto de fuga, de tal forma que nosotros ya tenemos el cuerpo central de nuestro muñequito. Después vamos a trazar la parte que viene, que es una pieza intermedia. De hecho, nosotros lo podemos desarmar y darnos cuenta justamente de es esta piececita que está aquí, la que vamos a trazar. Entonces esa pieza la vamos a trazar hacia abajo. Y de nuevo vamos a usar nuestras líneas que paralelas a la fuga. Y aquí es donde empieza la parte interesante, porque necesitamos encontrar este círculo que va aquí. Entonces lo que vamos a hacer es extender este plano hacia abajo y buscar justamente el cuadrado que envuelve este círculo, que empieza un poquito aquí arriba. Si se fijan, empieza en la pieza que acabamos de dibujar y se extiende hasta acá, más o menos. Entonces ustedes pueden una vez más trazar sus dos ejes de su elipse y entonces buscar esta elipse aquí. Y posteriormente lo que van a hacer de igual forma es de este plano que extendimos donde sacamos el círculo, vamos a poner del otro lado y lo que vamos a buscar es
proyectar estas líneas para acá. ¿Ok? Entonces ya tenemos ese círculo ahí. Ahora voy a buscar esta proyección hacia atrás. Y de igual forma, puedo yo buscar proyectar este punto que es el más bajo de mi elipse y el punto frontal de mi elipse para entonces buscar trazar el pedacito de círculo que voy a ver, que es justamente este de aquí. ¿Ok? Ahora, buscamos nuestro centro en la parte central del cuerpo, trazando unas diagonales. Y aquí buscamos proyectar ese centro hacia abajo. Podemos ir corrigiendo, si se fijan, aún trazando el centro, más lo vamos a, pareciera que mi centro está un poquito más para acá. ¿Ve? Aquí está mi centro. Y ese centro es importante porque ahí van a estar estos otros dos círculos. Pero este centro, al momento de que nosotros vamos hacia el círculo de atrás, o sea, es como si lo proyectáramos hacia atrás, nos damos cuenta, ahorita lo vamos a ver, que la mitad de esta parte es diferente a la mitad de esta parte de arriba, porque aquí tenemos una ligera diferencia. ¿Ok? Entonces vamos a buscar el punto medio de los círculos, más o menos de este cilindro grande, y a partir de ahí vamos a buscar unos planos. Un plano que va a ir aquí y otro plano que va a ir aquí. Y sobre ese plano vamos a buscar también nuestros cilindros. En el cilindro donde van las piernas, que es este de aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es darnos cuenta que las piernas no empiezan en la tangente de la elipse, sino un poquito más, es más, justo donde estamos viendo nuestra línea, aquí. ¿Ok? Entonces, bueno, una vez más, vamos a hacer una extensión de este plano hacia abajo, siempre en vertical, este hacia abajo también en vertical, y vamos a trazar esa línea hacia abajo, que es lo que nos va a dar este ancho de la pierna. Y después buscamos hasta donde llega mi pierna, que más o menos es aquí, y también trazamos en la misma dirección de esta fuga esta altura. Lo que nos está faltando es ahora el piecito. Entonces, igual hacemos una paralela del piecito y no termina el pie aquí, es un poquito más grande. Entonces, nosotros ya tenemos esa extensión y trazamos una vertical. De tal forma que ya tenemos nosotros aquí nuestro pie y nuestra piernita. Y de igual forma que hicimos del otro lado, lo que vamos a hacer es proyectar. Nosotros ya sabemos esta distancia, que es más o menos esta, vamos a proyectar hacia abajo, igual en vertical, y vamos a buscar de la misma manera todas estas líneas proyectadas hacia atrás.
Y esta línea, esta unión, es esta de aquí, este punto de unión es el punto de aquí, lo vamos a trazar para encontrar de igual forma nuestro piecito de ese lado. Y tenemos dos opciones, o proyectar esta línea hacia abajo y esta línea hacia abajo, y entonces de esa forma encontrar nuestras piernas, o buscar el punto medio de esta parte de aquí y buscar la separación para entonces buscar nuestros pies. Son la cabeza y los brazos. Y esta es la parte quizá más complicada y donde más errores, creo yo, de construcción ha habido. Entonces, lo primero que necesitamos es trazar, buscar el centro de esta cara, que es donde está el eje donde sale mi cabeza, es este. Y ahí trazamos una vertical. En este eje van a estar todas las elipses que van a formar mi cabeza. Recordemos una vez más que toda elipse que va sobre un eje, y en ese eje tiene que estar de manera tienen que ser simétricas de un lado, del lado A y del lado B, las elipses, y siempre buscar que el eje mayor esté a 90 grados del eje al cual pertenece esta elipse. Entonces, bueno, más o menos yo estoy viendo que es una elipse simétrica, ¿ok?, a 90 grados en relación a su eje, y siempre debe de ser así. No importa si el eje menor, que es el eje menor, es un poco más grande. Siempre tenemos que buscar que la elipse sea simétrica. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Nosotros ya tenemos nuestro centro y el primer círculo que tenemos que trazar es la base de la cabeza, que es esta. Es este círculo que está aquí. Entonces, ahí, una vez más, vamos a pensar que este es nuestro eje. Este es el centro de mi elipse y tengo que trazarla. Ahí está. Entonces, ese es este círculo. Luego tenemos que trazar la siguiente elipse, que es donde empieza la cabeza. Y prácticamente es la misma elipse, pero en vez de que este centro esté aquí, es un poquito más arriba. Entonces subimos ese centro y buscamos esa otra elipse. A continuación, vamos a trazar aquí. Si se dan cuenta, me está quedando un poco más grande de este lado que de este otro. Entonces ahí es donde tenemos que ir corrigiendo y darnos cuenta que lo importante es este eje central. Entonces, esta de abajo me quedó ligeramente para allá, pero la siguiente ya me quedó muy hacia allá. Entonces, vamos a corregir. Ahí está. Y en esta subimos y también nos damos cuenta. Estoy corrigiendo. Ahí está. Y ahora me toca hacer la siguiente elipse, que es justo esta, que es donde hay un cambio de plano. Yo sé que este es el plano donde se originó la base. Ahora necesito subir un poco y sobre esa distancia
buscar que salga, sobresalga un poquito mi elipse, conservando siempre esta distancia aproximada. Entonces ya tengo aquí esta. Ahora voy a buscar esta otra elipse que está aquí, que es una vez más tengo esta distancia. Aquí podemos ver, esta distancia que vemos aquí es prácticamente de aquí a acá, y tendrían que ser estos paralelos, y sobre esa buscar mi elipse. Ahora voy a buscar la elipse de aquí, que ya no es en este plano, y ya, sino vuelve a aparecer el muñequito cabeza de papel sanitario. Lo que hacemos es buscar, si se fijan, esta base es un poco más grande que esta de acá arriba. Entonces, si necesitamos trazar esa, porque va a ser la base de donde viene la última parte. Entonces, esta elipse sí tiene que llegar de aquí a acá más o menos. Y el último que me falta es este círculo que en efecto parte de este plano, entonces su centro coincide con la de con la de esta elipse. ¿Ok? Y simplemente subimos y trazamos de nuevo. Lo importante aquí es, una vez teniendo las elipses, hay que unirlas, pero se unen en la tangente, que es el tema que vamos a ver en una clase más adelante, pero lo importante es buscar la continuidad de estas piezas, y del otro lado igual la continuidad de estas piezas, y ahí ya tenemos nuestra cabeza de nuestro muñeco de Lego. Y lo último que nos falta, que también está más complejo, es nuestros brazos. En este caso lo que vamos a hacer es buscar la silueta del brazo. Lo vemos aquí. Si ustedes analizan esta silueta del brazo, vamos a hacerlo de vista lateral. Tenemos nuestro muñequito visto de lado, y sabemos que aquí hay un círculo, y que ese círculo se desplaza, bueno, de a partir de ese círculo sale un eje aquí, y de aquí sale otro. Y entonces analizamos esta geometría. Y esta figura, en este caso, es la que nos va a ayudar a proyectarlo aquí. Entonces, lo que hay que buscar aquí es que tenemos un eje central. No lo trazamos muy fuerte, porque lo único que necesitamos encontrar es que ese centro, ¿no?, que es donde va a estar nuestro círculo. Entonces, sabemos que nuestro círculo no empieza hasta arriba, es un poquito más abajo, y no termina hasta el final del cuerpo, sino se queda un poquito en medio. Entonces ya tenemos ese cuadro donde vamos a buscar nuestra elipse. Y ahí está nuestra elipse, que es este círculo de aquí. Y empezamos a buscar esta misma referencia aquí abajo. Entonces yo sé que esta parte de aquí se extiende hacia acá, esta parte de aquí se extiende hacia acá. Aquí yo estoy buscando
esta inclinación y entonces ahí lo que tenemos es nuestro brazo dibujado en plano, pero no está plano nuestro brazo. Entonces, una vez más, lo que vamos a usar es esta proyección, esta línea que es la que se fuga hacia atrás, es la que nos va a servir para generar unos planos auxiliares. ¿Ok? Planos auxiliares que nos van a servir para generar el volumen de ese brazo. Entonces, si nosotros vemos la sección, es como si hiciéramos un corte al brazo, más o menos a esta altura, que es aquí. Nosotros podemos darnos cuenta que hay una curva que hace de esto. ¿Ok? Entonces ya tenemos la primer parte del volumen de nuestro brazo. Y luego vamos a buscar otra sección que va a estar más o menos como por... Podemos hacer este plano de aquí o este plano de acá. Podemos hacer los dos. Vemos que es un poquito más alto que este primero que pusimos. Entonces, si este venía aquí, vamos a dejar este un poquito más grande. Ahí está. Quizá con estos dos planos, nosotros ya podemos generar la construcción de nuestro brazo. Este último plano, que es este donde va la mano, nosotros también lo podríamos extender, pero va a ser muy, muy sutil la elipse y va a generar un poco de confusión. Entonces solamente lo que estoy haciendo es terminando la geometría para dar esa forma, ese volumen que me hace falta. ¿Ok? Y ya tenemos, si se fijan, ya tenemos aquí trazado nuestro brazo del muñequito. ¿Ok? Y lo que nos falta ahora es trazar su mano, que la mano surge de un eje central a esta pieza. Entonces vamos a trazar ese eje aquí. ¿Ok? Y sobre ese eje hay otro eje que es donde van a ir estos círculos. Entonces trazo mi eje donde va mi mano, que es esta, ¿ok? Y voy a buscar, no sé si quizá, sí, sobre ese mismo eje que tracé aquí, voy a buscar un elipse y voy a buscar otra elipse y a partir de eso tengo mi manita. En este caso solamente estoy haciendo la mano, lo voy a hacer aquí. Estoy haciendo la mano solamente la estoy haciendo así. No estoy buscando tanto detalle ya que está muy cerca, está muy pequeña la mano como para buscar un detalle mayor. Solamente la estoy haciendo así, ¿ok? Y a partir de aquí busco esta, esta unión entre dos cilindros, que eso también lo veremos más tarde. Y del otro lado, nosotros lo que vamos a ver es solamente parte de mi brazo y quizá no conviene generar demasiado trazo porque se va a ensuciar demasiado el dibujo y ya tenemos una referencia. Entonces lo que puedo hacer es extender esas referencias
y saber que más o menos el brazo de mi muñeco, el del otro lado, va a estar como por aquí. Igual forma va a tener un eje donde va a ir la mano, que va a estar en esta parte. Y vamos a buscar también nuestras, nuestro, nuestras manitas, ¿ok? Entonces, bueno, ahí tenemos ya nuestro muñeco completo. Remarcamos una vez más las líneas que van al suelo, las que generan una sombra mayor. Y también las líneas de unión, donde tenemos que hay unión de piezas, como es esta línea de aquí. Y de hecho vemos que se ve un poco más oscura esa línea. También esta línea de acá, que es donde termina esa pieza. También podemos marcar un poco, remarcar el cuerpo para que quede evidente cuál es la, las líneas auxiliares y cuáles son las líneas definitivas. Pero bueno, ahí tenemos nuestro muñeco de Lego. Si quisiéramos ponerle la sonrisa o ponerle la vista, también nos funciona trazar o vislumbrar una elipse porque los ojos van a ir acomodados sobre esa misma elipse. Y igual, si quisiéramos ponerle una sonrisa, tendríamos que buscar que estuviera en esos mismos ejes. Lo que voy a poner ahora va a ser un poco de, de plumón, solamente para marcar el volumen un poco. Entonces vamos a buscar trazar el volumen de mi muñequito de Lego, generando solamente un poco de contraste donde lo necesitamos un poco más. Ahí está. Vamos a buscar también este contraste un poco aquí, un poco aquí y también en nuestra cabeza, la parte de abajo se oscurece un poco más, la parte de arriba tiene mayor entrada de luz. Y ahí tenemos ya nuestro muñequito de Lego. Podemos otra vez oscurecer un poco. Esperamos a que se seque el plumón para oscurecer un poco más. Esta zona debería de ser más oscura porque está más cerrado, ¿no? Al igual que esta zona porque está más alejado de la fuente luminosa, y también esta parte de aquí. Y bueno, ese es, me está haciendo falta también el trazo un poquito más grueso de esto.
esta parte de aquí. Y bueno, ese es, falta por último un poco aquí, otro poco, un poquito, ahí está. Vamos a dar profundidad. Y listo.